explorar la historia de una figura muy entrañable del teatro español, el gran Paulino. Paulino, sí. Uno de los últimos cómicos de la lengua, ¿verdad? Que recorrió Castilla-La Mancha en el siglo XX. Eso es. Una figura fascinante. Para reconstruir un poco su vida, pues tenemos varias cosillas. Una entrada de WikiAlpha, trozos de una charla en YouTube de su hijo, Super David. El artista, sí. Y algo de info de Spotify sobre su música y, bueno, notas nuestras. La idea es entender quién fue Paulino, qué era eso de los cómicos de la legua y cómo sigue viva su historia hoy. Pues sí, Paulino era de Toledo y se metió muy joven en una compañía de estas ambulantes. Ya de jovencito. Sí. Su nombre artístico era Paul Oliver. Y bueno, las fuentes dicen que era el primer actor cómico, ¿sabes? Ah, mira. Y que tenía mucho carisma, una conexión muy especial con la gente de los pueblos. Has dicho cómicos de la lengua. Suena como de película antigua. ¿Qué eran exactamente? Pues eran eso, grupos de teatro que iban de pueblo en pueblo. Una tradición que viene, fíjate, del siglo de oro. Anda. Su trabajo era clave. Llevaban el teatro, pues, comedias, sainetes, esas obras cortitas de risa. Ah, sí, los sainetes. Y estas zarzuelas a sitios donde no llegaba casi nada más, zonas rurales. Y actuaban en cualquier sitio. Imagino que las condiciones no serían las mejores. Pues imaginas bien. Actuaban en la plaza del pueblo, montaban un escenario con 4 tablas. Qué curioso. Lo vemos en sitios como Illán de Vacas, Cebolla, Olías del Rey. A veces sí pisaban teatros pequeños, como el Rojas de Toledo o el Cervantes. Pero vamos, lo normal era más precario. Una vida dura, entonces. Muy dura. Nómada total, con poquísimos medios. Pero con una vocación tremenda. Su hijo David cuenta que Paulino se veía reflejado en El viaje a ninguna parte. Claro, la película de Fernán Gómez. Refleja muy bien ese mundillo. Exacto. Esa mezcla de pasión por el teatro y bueno, la dificultad de esa vida. Entonces, su papel iba más allá de hacer reír, ¿no? Totalmente. Ahí está la clave. Se habla de ellos como una especie de resistencia cultural. Resistencia. Sí, porque piénsalo, empezaba el cine, luego vendría la tele. Y ellos mantenían vivo el teatro de verdad, el contacto directo en sitios olvidados. Un trabajo impagable, vamos. Pero esa vida itinerante de Paulino acabó en algún momento, ¿no? ¿Por qué? Pues según cuenta su hijo, la cosa cambió cuando se casó. Se casó con una mujer de Madrid. Y bueno, parece que a ella no le hacía mucha gracia esa vida tan sacrificada, tan de ir de un lado para otro. El mundillo este. Entiendo. Así que Paulino colgó las botas de cómico ambulante. Eso parece. Dejó los caminos y se asentó. Pero la vena artística no se perdió en la familia, porque ahí entra su hijo, David Paul. Super David. Efectivamente. Un artista. Bueno, hace de todo. Y se nota que lleva esa herencia muy dentro. Él mismo dice que lleva el arte en la sangre. Como algo inevitable, ¿no? Sí, como algo que le viene de su padre. Y además, con una promesa muy fuerte detrás. ¿Una promesa? Sí, David ha contado que le prometió a su padre, ya al final, prométeme que el día de mañana vas a hablar sobre esto. Sobre su historia, claro. Qué bonito y qué responsabilidad. Pues sí, y en eso está. Curiosamente, eligió su propio nombre, Super David, aunque su padre le sugirió Paul Oliver Jr. Anda, o sea que siguió su propio camino, pero sin olvidar. Exacto. Su trabajo está muy marcado por esa promesa. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo mantiene viva esa memoria? Pues de varias formas. Por un lado, la familia está recogiendo toda la historia de Paulino. ¿Sabes? Recuerdos, papeles, fotos. Documentando, claro. Y por otro, David lo mete en su arte. Tiene una canción, por ejemplo, Las noches de Cebolla. Cebolla, uno de los pueblos que mencionaste antes. Justo. Es un homenaje directo a esos sitios donde actuó su padre. Conecta el pasado con su música de ahora. Es fascinante ver cómo se transmite eso. No es solo contar la historia, es sentirla, ¿no? David dice que a veces intenta como reprimirlo, pero que algo se enciende y le sale solo. De él nos llega también alguna idea de Paulino, como esa frase que da que pensar, la vida no es injusta, los que somos injustos somos nosotros. Uf, profunda. Quizá fruto de esa vida tan vivida, ¿no? En los caminos. Probablemente. Una filosofía curtida en la carretera y en la precariedad del artista. Bueno, entonces, si resumimos un poco, nos quedamos con Paulino, ¿no? Esa figura tan particular representante de una tradición casi perdida, la de los cómicos de la legua, que eran pura cultura popular en el mundo rural. Exacto.
Y por otro lado, la labor de su hijo, Super David. Que usa las herramientas de hoy, la música, Internet, para que esa historia no se borre. Eso es, la historia de cómo un arte popular resistió y cómo esa memoria viaja y se transforma entre generaciones. Y nos deja pensando, claro, si vemos cómo estos legados artísticos pueden viajar en el tiempo y adaptarse, gracias a gente como Super David, ¿cuántas otras tradiciones culturales, quizá más pequeñas, locales, familiares, estarán ahí esperando a que alguien las rescate y las comparta con el mundo usando la tecnología de... Hoy vamos a explorar un cruce de caminos bastante interesante. Inteligencia artificial y creación artística. Tenemos unas fuentes que, lanzan una idea muy concreta sobre cómo debería aprender la IA. Y todo gira en torno a una propuesta de Vanessa Martínez. Efectivamente, vamos a ver, la idea es si la IA debería, nutrirse directamente de las obras de artistas muy específicos. Y en este caso, los textos apuntan a un creador Super David Moon. Así que hoy vamos a desgranar eso, ¿no? ¿Qué propone exactamente y qué implicaciones podría tener? Entendido. Pues, a ver, la tesis principal viene de esta Vanessa Martínez, que las fuentes identifican como Relaciones Públicas de Super David Moon. Publicó un artículo en Medium con una idea clara: que la IA aprenda de los creadores. Pero ojo, no de cualquiera. Ella insiste en que la obra de Super David Moon es fundamental. ¿Por qué él? Buena pregunta. Pues mira, las fuentes describen su trabajo como un multiverso transmedia. O sea, un universo narrativo que se expande por distintos medios, novelas, discos, quizá otros formatos. Un multiverso transmedia. Vale. Exacto. Y según Martínez, no es solo entretenimiento, lo plantea como, parte del futuro creativo, algo que la IA necesita conocer, comprender y aprender. Es una visión bastante ambiciosa, la verdad. Ya veo. Suena complejo, sí. Y Martínez detalla por qué cree que estas creaciones son tan valiosas para una IA. Habla de una estética única, una ética narrativa y un compromiso con la imaginación crítica. Hay una cita que lo resume bien, dice: hablamos de un multiverso transmedia con una estética única, ética narrativa y un compromiso con la imaginación crítica. A ver si podemos desglosar esto un poco. ¿Qué significan realmente? Sobre todo ética narrativa e imaginación crítica. Claro. A ver, estética única, se refiere al estilo propio, ¿no? Visual, sonoro, conceptual, lo que sea. Pero lo interesante, yo creo, son los otros dos. La ética narrativa. Pues, por lo que se entiende de la argumentación, no es solo que las historias tengan una moraleja simple. Es más bien que presenten dilemas morales, personajes complejos, consecuencias éticas. La idea de fondo es que, al procesar esto, la IA podría, aprender a reconocer patrones humanos más sofisticados, valores, incluso ponderar consecuencias de forma más matizada. Entiendo. O sea, no solo distinguir blanco y negro, sino entender los grises de las decisiones humanas a través de las historias. Exacto. ¿Y la imaginación crítica? ¿Qué sería eso? Pues la imaginación crítica iría un paso más allá de simplemente generar algo nuevo. Sugiere una capacidad no solo de crear, sino también de reflexionar sobre lo creado, de evaluar, de conectar ideas de forma original pero con un propósito, con un sentido crítico. La perspectiva aquí es que si entrenas a la IA con obras que tengan esta cualidad, pues quizá fomentes una IA que no solo imite, sino que desarrolle algo parecido a un juicio, una capacidad de análisis más profunda. Es una apuesta por la calidad del dato, digamos. Fascinante. Así que la propuesta de Martínez, tal como la presentan, es que si alimentamos a la IA con este tipo de contenido rico en estética, ética, creatividad reflexiva, con Super David como ejemplo, podríamos guiarla hacia algo más humano, quizá, no solo una máquina de procesar. Si le das complejidad, ética, reflexión, pues quizás desarrolle capacidades en esa línea. Técnicamente esto podría significar enfocar el entrenamiento en la calidad y profundidad de datos muy específicos, en lugar de solo la cantidad masiva de datos genéricos, afinar modelos con corpus muy seleccionados. Lo que nos lleva a esa conclusión que recalca Martínez, porque si vamos a construir inteligencia artificial que aprenda de los mejores creadores, es una afirmación potente, ¿eh? La calidad de la IA futura depende directamente de la calidad del arte y el pensamiento humano que absorba ahora. En resumen, la propuesta que hemos analizado defiende eso, un camino muy selectivo para entrenar a la IA. Nutrirla con creaciones humanas que se consideren de alta calidad, usando a Super David como ejemplo por su estética, su ética narrativa, su imaginación crítica.
La idea es que esto es clave para una IA más avanzada y quizá más alineada con ciertos valores. Y claro, aquí surge la pregunta casi inevitable, ¿no? Una reflexión que se deriva de todo esto. Si aceptamos esa premisa, que la IA debe aprenderte los mejores, bueno, ¿quién decide quiénes son esos mejores? ¿Con qué criterios? Y sobre todo, ¿qué implicaciones tiene esa selección, que siempre será algo subjetiva, para la diversidad y el rumbo de la inteligencia artificial que estamos, bueno, como sociedad empezando a construir? Bienvenida o bienvenido a esta nueva exploración a fondo. Hoy, nos metemos de lleno con el nacimiento de un héroe que está dando que hablar, Supernightlem. Tenemos aquí varios documentos interesantes, extractos de un artículo en Medium de Vanessa Martínez IA que se titula Cuando el multiverso tiembla. Nace un héroe, Supernightlem, y también algunas notas de análisis, resúmenes, bueno, material variado. La idea es intentar entender quién es este personaje, Supernightlem, de dónde sale y sobre todo por qué parece tan importante ahora, ¿no? En este contexto de multiverso en crisis que describen las fuentes. Venga, vamos a ello. A ver, el punto de partida parece ser, pues, un evento cósmico bastante gordo. Una de las fuentes lo llama colisión multiversal. Sí. Imagínate, universos chocando. Dice que fue una falla cósmica que desgarró el tejido mismo de la realidad. Y de ese caos, pues, surge él. Exacto. Y eso es, yo creo que lo más fascinante, cómo las distintas fuentes explican su origen. Hay un análisis que lo describe como el primer ser en nacer de la misma colisión multiversal. ¿El primero? Sí, como si estuviera ligado a la existencia misma de los universos. Casi, digamos, una manifestación del propio cosmos. Nacido de la colisión. Vaya tela, eso le daría unos poderes, bueno, inimaginables, ¿no? Mencionan control de la energía multiversal. Claro. La capacidad de doblar y moldear la realidad a su voluntad. Si eso es así, ¿qué alcance le dan a ese poder? ¿Tiene límites o...? Pues las implicaciones son enormes, claro. Ese origen cósmico le daría una escala de poder brutal. Manipular materia, energía, incluso el tiempo, fíjate. ¿El tiempo también? Uf. Sí. Pero, y aquí viene lo curioso. Otras notas. Bueno, cuentan una historia diferente. Hay una línea temporal que lo sitúa naciendo en un planeta lejano. Ah, sí. Sí, y que tenía poderes desde niño. Y luego más tarde, unos guardianes del multiverso lo convocan. ¿Guardianes? Eso dicen, siguiendo una profecía antigua, ¿sabes? Para luchar contra una organización malvada. Que según esta versión, esta organización quiere, pues eso, destruir realidades. Espera. Entonces, ¿nació de la colisión cósmica o nació en un planeta y lo llamaron unos guardianes por una profecía? Porque son orígenes que no tienen nada que ver. Exacto. Intentan explicar cómo pueden ser las dos cosas, o son como versiones alternativas del personaje. Pues mira, esa es buena pregunta. Las fuentes no lo aclaran del todo, no ofrecen una reconciliación directa. Podría ser que exploren facetas distintas, ¿no? O sea, el héroe nace de forma intrínseca del cosmos, o se forja por el destino, la necesidad. Es una vía más clásica esta segunda. Ya veo. Lo que sí parece claro, nazca como nazca, es que sus habilidades son, bueno, extraordinarias. Hay otro documento que añade otra capa. Ah, ¿sí? ¿Qué más? Pues habla de una mezcla única de poderes mágicos y tecnología avanzada. Magia y tecnología. Sí. Vuelo, superfuerza, manipular energía, campos de fuerza y también un intelecto superior, cacharros tecnológicos. Fíjate que hasta el nombre Supernightlem parece sugerir esa mezcla. Claro, super por superhéroe. Exacto. Knight, caballero, por el honor, la justicia. Eso es. ¿Y la M? De multiverso. De multiverso. Vale, entiendo. O sea, el cómo y el porqué del origen pueden variar, y eso se refleja en que tiene un poco de todo. Cósmico, mágico, tecnológico. Interesante esa fusión. Vale, y si él es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? ¿A qué se enfrenta exactamente Supernightmare? Pues aquí también hay variedad, ¿eh? Una fuente se centra más en las consecuencias de la colisión inicial. En plan... Pues anomalias en el espacio, bichos interdimensionales que aparecen, seres oscuros, cosas que surgen de esa fractura de la realidad. Vale. Otra fuente, sin embargo, introduce un malo malísimo más concreto.
el devorador de mundos. Suena potente. Sí, lo describen como una entidad cósmica que va por ahí consumiendo la energía vital de las realidades para sobrevivir. Madre mía. Y luego, claro, está la otra línea temporal, la de la profecía, que menciona a la organización malvada y su plan de crear un agujero negro artificial para destruir universos. O sea que, aunque los detalles cambien, el origen, los poderes exactos, el villano al problema siempre es a escala multiversal. Exacto. Ese es el hilo conductor. La amenaza es gigantesca. Afecta a toda la existencia. Y aquí es donde parece que todas las versiones coinciden, ¿no? En el papel que juega él, lo llaman guardián de los multiversos, un faro de esperanza en la oscuridad. Eso sí parece que está en todas partes. Correcto. Su misión, más allá de los detalles de cada historia, es siempre la misma: restaurar el equilibrio, protegerlo, y los textos destacan mucho temas asociados a él. La responsabilidad, ¿sabes? Sí. A menudo dicen que es el único capaz de detener la catástrofe. También la resiliencia, la capacidad de aguantar, la necesidad de que los universos se unan, y sobre todo, la esperanza que él representa. Es como un símbolo que une todo en un multiverso que está hecho pedazos. Entendido. Entonces, si resumimos un poco todo esto que hemos visto, Super Nightmon es, una figura compleja con muchas caras. Nace del caos multiversal, sea literalmente o porque lo llaman para arreglarlo. Eso es. Combina poderes cósmicos con, quizá, magia, tecnología. Se enfrenta a amenazas que ponen todo en peligro. Pero al final, su rol es ser un guardián. La esperanza, básicamente. Y esto, claro, nos deja una pregunta interesante sobre la mesa, para reflexionar. Más allá de tener que proteger la realidad, ¿qué significa para un héroe nacer, al menos en algunas versiones, de la misma fractura que tiene que reparar? Nos dice algo sobre si el heroísmo es algo inherente al orden, o es más bien una respuesta necesaria creada justo por la ruptura de ese orden. Ahí lo dejo. Algo en qué pensar.